Damos gracias a Dios por los dones espirituales que Dios da a algunos hermanos, unos aquí, otros allá, y disfrutar de estas alabanzas, tanto de las hermanas que cantaron como de Grace que interpretó. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo pues aviva nuestros corazones, evoca nuestras mentes para que reflexionemos en las palabras, allí en la música, muy lindo mensaje. Y es lo que hoy queremos estudiar, hermanos, la palabra de Dios que también avive nuestros corazones. Hoy, mis hermanos, vamos a estudiar una parábola de Jesús, no sin antes subrayar, enfatizar que ya había una profecía que estamos examinando en estos 40 días o 40 tardes acerca de Isaías 53. Quiero invitarles a que miremos el primer texto. Isaías capítulo 52, versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Sí, hermanos, al pensar en nuestro Maestro, que habla de tal manera que asombra a las multitudes. Y en este caso, hermanos, la parábola que vamos a estudiar, pues no es para menos, asombra por el contenido que trae, conectados a la vida. Pero antes, hermanos, que estudiemos esta parábola de Juan capítulo 15, antes de ello, voy a invitarles, hermanos, a que veamos textos que nos muestran cómo era vista la vid en el Antiguo Testamento, tanto en el aspecto positivo, planta creada por Dios, como en los efectos negativos cuando interviene el hombre, mayormente cuando el hombre procede con su descuido a abusar de esta planta preciosa creada por Dios. Así que vamos primeramente, hermanos, a mirar en Deuteronomio capítulo 7, de los varios versículos que tenemos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, el versículo 13, leemos esto que es bendición del Señor. 12 y 13. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Y notemos, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto. Ese es el zumo de la vid, de la uva, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Asimismo, miremos Proverbios capítulo 3, otro texto. Capítulo 3, el versículo desde el 9 en adelante. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de uva o mosto. El mosto es el zumo, el jugo puro de la fruta. Fijémonos, hermanos, algo muy interesante. En Jueces capítulo 9, nada tiene que ver la vid, la uva, con el vino, a excepción que el hombre le meta mano. Como miramos aquí en Jueces capítulo 9, antes de mirar la descripción, recordemos cómo va a intervenir este Jotam, hermano menor de los 70 hermanos destruidos por Abimelech. Estos 71 hijos de Gedeón son destruidos por un hijo de una concubina, que los destruye a todos, y logra escaparse el menor, Jotam. Y entonces tanto a este destructor, Abimelech, como a la ciudad que lo apoyó, les dirige una terrible parábola, que se cumplió. Fue una profecía en forma de parábola. El castigo que vino contra este señor, hijo de Gedeón, que mata a sus hermanastros para apoderarse, tener el reino, y a la ciudad que lo apoyó. Como la profecía habla de una pelea entre ellos y se destruyeron mutuamente. Miremos entonces
Jueces capítulo 9, versículo 7 en adelante. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, así os oiga Dios. Y lanza su profecía contra Siquem, la ciudad apoyadora, y Abimelech, su hermanastro asesino. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. El olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles de la tierra. No. Entonces le hablan a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y responde la higuera: he de dejar mi dulzura. Note, hermanos, el olivo, allí la planta de la aceituna, pues que deja el rico aceite. La higuera: dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces van a la vid, que es nuestra planta del estudio de hoy. Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid responde: he de dejar mi mosto, el zumo, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles, esto es Siquem, a la zarza, que era Abimelech: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza acepta. De eso trata, hermanos, esta porción. Notemos la descripción entonces de la vid. ¿Acaso voy a dejar el zumo, el mosto que alegra a Dios y a los hombres? Sí, hermanos, es una fruta preciosa. Veremos más todavía algunos textos, como el de Isaías capítulo 65. Que esto nos vaya preparando para no solamente conocer o estudiar más a fondo la parábola de la vid de Juan 15, sino ciertos efectos negativos que la parábola presenta también. Y ahí, hermanos, depende de nosotros, si queremos inclinarlo a la derecha o a la izquierda. Depende de la conducta de cada cual. Bien, Isaías capítulo 65, versículo 8. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto, zumo, en un racimo, es decir, la última uva, fresca, rica, y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo, porque sacaré descendencia y remanente de Jacob. Fijémonos, hermanos, cómo Dios da en esta ilustración: aunque sea la última uva, no lo destruyas, porque ahí hay bendición. Así también voy a hacer con mi pueblo. Aunque tenga que destruir y sacar las uvas feas, me queda la última, que es el remanente. Pero, hermano, vamos a ver el mal uso que se hace de esta fruta. En el conocido texto de Génesis capítulo 9. Versículo 19 en adelante. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, una vid, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto o desnudo en medio de su tienda. Hermanos, nosotros conocemos textos acerca de la locura de la persona que bebe vino. Esto lo cuenta Proverbios 23. Para quien es el ay lo mora todo de los ojos. Y en el caso de Noé, apenas terminado el diluvio, hermanos, al poco tiempo, incurrir en semejante pecado, y qué triste. Pero el punto es, hermanos, que no nos extrañe, porque puede ser la conducta espiritual de algunos de los hermanos cuando estamos a la vid, que eso ya vamos a mirar un poquito después. Lo que importa es ver en Noé que en lugar de tomar el zumo, el jugo puro, fresco, pues lo deja estacionar hasta que, ustedes saben, hermanos, el fermento de las levaduras que traen los azúcares de una fruta, que finalmente produce etanol. Y entonces ahí más gases adicionales que produce después lo que se consume como vino, bebida alcohólica. Y que hay personas que le encuentran un sabor, al comienzo quizás repugnante, pero luego sienten un gusto con bebidas fermentadas. O vino, como llamamos nosotros. A tal punto, hermanos, que cuando la persona se descuida y contrae ese vicio tan horrible como es el tomar bebidas alcohólicas. Recuerdo el caso
de una persona cuando yo era niño. Tan alcohólico que la gente lo conocía, no le iban a proveer bebida alcohólica. Y entonces él simulaba ser enfermo. Y alguna vez llegó a mi casa, mi mamá enfermera. Señora, por favor, si usted me da alcohol de quemar. ¿Qué le pasó? Yo le curo. No se preocupe, solamente deme. Y algún algodón también. Y mi madre pues le daba. Pero luego veíamos en el vecindario lo que él hacía con esa bebida, alcohol de quemar. Era untar allí el algodón o trapos y lo ponía en el lado del hígado. ¿Qué hace ese hombre? Pues hermanos, ¿hasta dónde? Para sentir el efecto de la bebida alcohólica. Y así poco tiempo después falleció. Una persona enviciada con el alcohol. Pero hermanos, uno se sorprende, pero ya estaba profetizado que pasarían cosas raras con el pueblo de Dios y la vid. Isaías capítulo 5. Voy a invitar hermanos a que abramos la palabra de Dios. Isaías capítulo 5. Desde el versículo 1. Leemos así. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, me ha dado uvas silvestres? Y luego el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Este es el fruto que él esperaba. Esperaba juicio, pero he aquí que el fruto que ellos dieron, vileza. Yo esperaba justicia, he aquí aparece el clamor. Mis hermanos, si tuviéramos que interpretar o explicar versículos, el 2, especialmente el 2, ¿qué representa que tenga una torre en medio de esa ladera fértil? ¿Qué es la torre que representa? Noten que se habla de una torre y de un lagar, y luego que se la ha cercado, además de haberla despedregado, de haberla hecho bonita, y vides escogidas. No voy a poner cualquier cosa. Ok, empecemos con la torre. ¿Qué es la torre? Un lugar alto que descuella. Y en la torre pues se va a hacer vigilancia de lo que pasa allí. Muy bien, estamos con atalaya, pero va más allá todavía. El hermano ya le está atinando. Allí en la torre pues se está vigilando. ¿Qué lugar del campamento de Israel era un lugar de vigilancia? El santuario. Gracias, mi hermano, quien haya respondido. Una torre, un santuario. Pero además de eso, había algo más. Había un lagar donde se pisan las uvas. ¿Qué es? Donde se pisan las uvas. Y se ve sangre que corre ahí, sangre de uvas, lógicamente. ¿Qué es? El lugar de sacrificio de esa torre. El lugar de sacrificio de esa torre. El atrio. Bien, mi hermano. Donde está el altar de sacrificio. Lo fundamental, hermano, estamos mirando lo fundamental que Dios armó para que esa vid comience a trabajar. Además de haberla despedregado, sacarle las piedras, haberla cercado, que va a representar el cerco que protege a esa vid escogida, vides escogidas. Muy bien. Los mandamientos de la ley de Moisés. Las leyes protegen. De modo entonces que pueda sentir protección de Dios, del enemigo y aún de ellos mismos. No hay fieras salvajes, no hay algo que venga contra ellos, excepto ellos mismos, como lo dice acá, que producen uvas silvestres. Voy a invitar, hermanos, a mirar algunos versículos más para que apreciemos cuánto era el plan de Dios, que Dios quería que la gente produjera y no produjeron. Y entonces luego meternos en
Juan capítulo 15. Vamos a ir a Joel capítulo 2. Joel entre los profetas menores. Precioso capítulo que trata de la invitación que Dios hace al arrepentimiento a su pueblo. Miremos, hermanos, capítulo 2, desde el versículo 12, el Señor invita a la conversión a su pueblo. Luego les invita a efectuar la siguiente oración, versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y díganle, esta es la oración que yo les preparo para ustedes, díganle así a su Dios y yo los voy a perdonar, como dice el versículo 18. Muy bonito, hermanos, como Dios, Él mismo esboza, traza la oración. Él dice qué es lo que hay que decirle. Y en consecuencia, versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto, o sea, uva, aceite, seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Era bendición, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos de pan, comida y demás, abundancia, en tanto hagamos las cosas. Vamos entonces ahora a San Juan capítulo 15. Tengamos presente, hermanos, el primer texto leído, que fue, ¿alguien recuerda? Muy bien, Isaías 52, que asombraría a las naciones, que les haría tapar la boca por la sabiduría que tiene. Y hermanos, ¿qué sabiduría que tiene? 52:13 entonces de Isaías. Y quiero contarles algo que me impactó con respecto a una vid. Yo quedé impactado. Y la fuerza que tiene el versículo, con esta ilustración, uno ve, oh, ahora entiendo, o sea, ¿qué quiso decir el Señor? Entonces San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Lo que nunca les fue contado y entenderán. Yo soy la lo que vid jamás verdadera habían oído. y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o ramita que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hermanos, tengamos siempre presente, a veces es posible que algunos puedan no gustarnos. Pastor, diga mensaje más agradable, más bonito. Yo, hermano, yo quisiera, pero leo el texto y no se me permite. Este es un ejemplo. El pámpano es la ramita, o sea, está la vid, el tronco principal, luego las ramas, y esas ramas van a llevar ya los frutos, lo que decimos las uvas. Por lo tanto, notemos estas tres partes que tiene. Yo soy la vid, ustedes son las ramitas, yo quiero ver el fruto. Déjenme contar la ilustración, para que así sigamos todo el relato. Con mi esposa recién casados, pues fuimos a buscar alquilar, no teníamos hijos. Y entonces encontramos un lugar. Mi esposa trabajaba cerca del lugar. Y yo esperando el nombramiento para trabajar como pastor. Entonces fuimos allí. Y era una parra, hermanos, enorme, enorme. Y recién casados a disfrutar a pleno del jugo de uva. Y mi esposa me dice, mira, trépate y córtame los gajos que tú ves ahí. Y eran uvas cargadas. Y hermanos, ella buscó una olla, pues allí recorté los racimos, luego después empezar a sacar cada grano de uva. Y mientras estaba recortando, trepado allí, me dice, ya, es suficiente. Mira, con esta olla creo que nos alcanza porque es tiempo de florecimiento de la vid y dejamos esto para la semana que viene. Vamos a tomar esto. Y éramos los dos. Pero en un momento cuando estaba con las tijeras cortando, algún descuido hice que corté uno de las ramas, sin querer, fue un accidente. Pero cuando ella me dijo, ya basta, no cortes más. Entonces estaba la olla alta, cargada, pues se la llevo y se hirvió, en fin, se hizo todo el preparativo para tomar el jugo, cuidarlo fresco, que no fermente, y así pasamos días tomando. A la 1 o 2 semanas, cuando ella me dice, mira, se acabó el jugo, ¿puedes seguir recortando? Me trepo pues otra vez a una mesa y allí otra vez con las tijeras, y cuando estoy recortando, miro el gajo que yo había cortado por accidente. ¿Cómo estaba? Seco. Oh, hermanos, yo lo miré y me causó tristeza, porque las otras estaban ricas para hacer comidas, esta no. Y al estar cortado
y seca la fruta, pues ¿qué se hace? Se quita y se bota, no sirve. Hermanos, de eso trata parte de la parábola. Si alguien se corta en la relación con el Señor, si no mantiene conexión vital, se quiebra, no pasa la savia, el alimento vital, por la ramita. En consecuencia no se ven los frutos, está muerto. Y el Señor dice, yo no lo quiero así, yo lo corto, yo lo tiro. Hermanos, eso es un mensaje muy duro para un pueblo como nosotros que queremos estar en paz con el Señor. Y especialmente para esta generación del tiempo del fin en que estamos todos nosotros aquí. Y que nos llamamos el pueblo adventista, el último de la profecía de las 7 iglesias, el pueblo de... ¿Cuál es? Hermanos, esta tarde, no sé si va a alcanzar el tiempo, sino, ¿sí?, para contar el testimonio de la experiencia vivida tanto con el sacerdote, que les quiero contar, como en la salida allí a la iglesia, al instituto de Lindsay, 3 horas hacia el norte. Pero parte de ese testimonio lo cuento ahora. Cosas que uno mira, que quiere compartir, pero este hermano me impactó el corazón. La charla con un pastor amigo. No nos conocemos personalmente, pero sí por correo. Y entonces, cuando intercambiamos impresiones del crecimiento de la iglesia, entonces él me cuenta esto. Y hermano, me llegó y espero que te llegue a ti también. Me dice, cuando yo era niño, siempre se me enseñó que la 7ª iglesia, la Odisea, es la iglesia adventista. Lo que no se me dijo es que esa iglesia, la Odisea adventista, tiene un Cristo afuera que está intentando entrar, que está tocando la puerta. Eso a mí no me lo enseñaron. Y hermanos, digo lo mismo también. A mí no se me enseñó. Ahora lo estoy descubriendo, que la profecía tenía razón. ¿Alguien podrá, hermanos, interpretar qué significa eso? Creo que es clara el mensaje que trae. Por lo tanto, hermanos, qué importante es que este Cristo que toca la puerta, que está afuera, que quiere entrar, y que aún dice, si no me abres la puerta, yo te voy a escupir, te voy a vomitar. Es muy duro el mensaje. Pero hermano, básicamente el mensaje va en este versículo que está acá. Te has cortado. Se fue secando. Forma parte, hermanos, de la vid. Claro que sí. Pero está quebrado, cortado. No es que se cayó, no es que se lo cortó, o sea que se lo quitó para botarlo afuera. No, está colgando. Como dice el texto en Proverbios, que hablando de las palabras que penden cuando son necias, como el cojo que tiene una pierna que le pende, que le cuelga. No sirve, pero forma parte del cuerpo. ¿Se entiende eso, hermanos? Yo invito a que leamos. Qué importante es ver la manera como nos incrustamos y nos atamos, que entre la savia, si alguien se cortó de Cristo. Leemos otra vez. San Juan capítulo 15. Versículo 2. Todo pámpano o ramita que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué palabra, hermanos, o qué otro sinónimo usamos para la palabra limpiar? ¿Cuál es? Podar. Se poda. Recuerdo, hermanos, como estudiante, yo no he nacido en zona de campo. Hay quienes sí están acá y saben mucho mejor. Pero como estudiante me tocó trabajar en huertas. Y en aquel tiempo ver a mi jefe, jóvenes, los estudiantes allí, y viendo cuando había que podar plantas, y entre ellas el elote, el maíz, la mazurca. Y es que cuando va brotando, no es que brota un elote, brotan varios. Y para que el principal tenga la fuerza, ¿qué hay que hacer? Podar, quitar. Porque están naciendo varios brotes, varios tallos pequeñitos que le roban fuerza al primero. Pues entonces yo miraba cómo el hombre lo quebraba, no al primero, al principal, al más gordo. Y entonces recibía de la tierra toda la fuerza. Eso es podar.
Y hermanos, en la planta principal que somos ustedes y yo, cuando van creciendo ciertos tronquitos que molestan, que nos quitan fuerza, y que Dios dice, hijo, yo te tengo que podar. No te elimino, no te quito. Justamente como tú estás dando fruto, pero no te das cuenta que hay cosas que te están estorbando, te lo voy a podar. ¿Qué dice el texto? Que si da fruto, ¿qué dice? Lo limpia. ¿Para qué? Para que dé más fruto, para que venga con fuerza. Porque hay ciertas partes que están estorbando. Y hermanos, el Señor era sabio al decir esto que se aplica a cada uno de nosotros. Y hay cosas que quizás nos pueden molestar cuando hay que podar o cortar de ciertos tronquillos adicionales que le están restando fuerza al tronco principal. Pongámonos la mano en el corazón, hermanos. ¿Qué cosas personales, privadas, que practicamos, no hay que decirlas, es solamente pensarlas, nos roban fuerza? O si alguien quiere decirlo como ilustración, un solo ejemplo, y que habría que cortar. La mano. Muy bien, el hermano toma literalmente el texto de Jesús. Ok, Jesús usó esa ilustración. Tiene que ser tan severo. Mis hermanos, déjenme dar una. Yo no sé cómo andamos con las emisiones nocturnas de la televisión, pero si me permiten dar un consejo, córtenla. Hermanos, vuestro servidor no está diciendo, no miren, no, hay cosas para mirar, pero esa cosa que entra desde afuera, de los videocableras y todas las compañías que andan allí ofreciendo sus productos, y que uno llega del trabajo cansado, pero yo quiero distraerme, es cierto, hermano, claro que buscamos distraernos, pasar algo distinto del fragor del trabajo, de la presión, y escuchar o música, ver alguna imagen, está bien, hermanos, solo que muchas veces venimos cansados y no estamos tan despiertos como para estar atentos qué cosa se inyecta y qué no. Si cortamos eso, hermanos, eso es cortar un tronquito que nos resta fuerza, porque hay ciertas imágenes, videos o películas o lo que fuera, y que inyectan cosas que van restando fuerza. En todo caso uno puede hacer una selección. Voy a ver un video, yo escojo qué video, escojo qué canal. Y uno puede escoger, hermanos. Hay el mundo adventista lleno de materiales buenos que uno puede mirar y aprender, sacar lecciones. Aún de internet, sacar cosas lindas. En este caso tú no puedes seleccionar, ellos seleccionan y tú estás ahí. ¿Se nota la diferencia? Muy bien, muy bien. El hermano ya hace una aplicación. Muy bien. Entonces, hermanos, una simple ilustración para mostrar la necesidad de la poda, que como pueblo adventista necesitamos hacernos en forma personal para que la planta crezca más, recibiendo savia. Pero si se quiebra la conexión con Jesús, no tendrá diferencia. Cuando ya rompió relación con Jesús, pero está pendiendo como la pierna del cojo, que ya no funciona, pero está pendiendo, no se cortó del todo del pueblo de Dios. Eso está muerto. Pero más bien estamos hablando de alguien que está conectado, pero está recibiendo fuerza de otro lado también que le está dañando. Seguimos todavía con la ilustración. Nuevamente versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, está seco. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es, hermanos, lo que nos limpia y poda? ¿Qué cosa es? Escuchar la palabra de Jesús, ver sus relatos, sus andanzas, la forma en cómo encara a cualquiera de los personajes o historias preferidas que podamos tener, especialmente de los evangelios. Y hasta nos podemos identificar, mis hermanos, según la naturaleza de cada cual. Si cómo Jesús trata a Jairo, principal de la sinagoga, cómo trata a Zaqueo, Leví Mateo, cómo trata a la pecadora, a Simón, el ex leproso, Lucas capítulo 7. Trata de diferente manera, cómo trata a sus discípulos, aún a Judas, hermanos. Quiero decirles que lo que voy a compartir a mí me impresiona. ¿Cómo te sentirías tú si tienes a alguien
que habla mal de ti o piensa mal de ti y hasta planea algo contra ti. Y tú lo descubres. ¿Qué harías? A ver, digámoslo. Lo trataría bien como Jehová trató a Satanás en el libro de Job. No le dijo nada, él sabía lo que él estaba haciendo. Bien, el hermano cita el texto del libro de Job, cómo Dios trató a Satanás. Solo, hermano, que Dios es Dios, nosotros somos nosotros. Cuando nos enteramos ahí, sí o no, hermano, somos de carne. Pero el hermano trae la buena ilustración. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Para eso está la palabra de Dios, para inspirarnos, para enseñarnos. Para eso está la historia de Jesús. Miremos, hermanos, esta frase, a ver si alguien capta, si alguien quiere interpretarla o comentarla. En Juan capítulo 6, una indirecta contra Judas, que, hermanos, es tan suave para un traidor, y el texto lo va a decir así. Juan capítulo 6, versículos 63 al 65. El Espíritu es el que da vida. Responde esto ante la gente confundida porque Jesús les ofrecía su carne y su sangre para alimento. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense, hermanos, que Jesús había dicho que estaban limpios por su palabra. ¿Recuerdan? Juan 15:3. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo les estoy hablando y ustedes la incorporan, la escuchan, la hacen, la imitan, se van limpiando. Esta es una palabra, hermanos, que está para mí un poco difícil. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, entonces, hermanos, sabiendo que tenía a un traidor al lado, Judas, la palabra que viene es una amonestación para Judas. Difícilmente Judas la haya agarrado. Pero Jesús, cuando habla, lo hace tan suave, tan amoroso, hermanos. Así deberíamos hacerlo nosotros. Alguien dirá, pero pastor, si alguien procede así, tenemos que ser más claros y decirle allí bien, para que entienda, de otro modo lo entiende. Es cierto, hermanos. Pero también que esté combinado con esa dulzura, o miremos, ya leamos el texto. Esto va dirigido a Judas. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si no proviene de Dios. Hermano, hagamos ese análisis. Se lo está diciendo a Judas, porque el texto dice que sabía desde el principio quién lo había de entregar, además de los otros que no creían. El que no es enviado de Dios no llega a Jesús. El que no nace de Dios, el que no tiene algo en su corazón. Hace cierto tiempo escuché el testimonio de algún hermano acerca de un famoso evangelista secular. Y, hermanos, uno mira los videos de este evangelista, sorprenden el movimiento que hace y la gente que se conmueve. Pero en algún testimonio personal él cuenta de que para él es un negocio. Él es empresario, no pastor. Pero allí la gente lo mira, pues el pastor fulano de tal, es famoso. Bueno, que la gente lo quiera creer son ellos, pero yo soy empresario. Yo monto un show y se hace esto y lo otro. Y lo hace, hermanos, que es un espectáculo. Tal como hacen los actores en el cine, que hacen un show ahí. No dice, pero ese es el pastor, la forma en cómo habla, fíjate, se mueve, llora, predica, conmueve. No, ese es un actor. Mis hermanos, notemos que en el caso de Jesús, Él está hablando al corazón. Si no proviene de Dios, ¿qué hace acá? Lógico, Dios quiere que venga, pero que provenga de Él. Que Dios ponga esa semilla en el corazón. Para que entonces llegue a Jesús. Jesús lo acepta. Judas no provenía del Padre, provenía de un propio interés. ¿Cómo yo hago acá? Entonces, conocemos ya la historia de Judas. Algún tipo de negocio, alguna cosa que planeaba él en forma personal. Nuevamente retomamos Juan 15. Estábamos en el versículo 3, como la palabra de Jesús limpia. Escuchemos, hermanos, hasta esa amonestación dada a Judas. Versículo 4.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece adherido a la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis pegados, adheridos a mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La esencia de un cristiano es su experiencia personal de lo que ha vivido con Jesús y que lo puede testificar a otros. De hecho, hermanos, en la lección de escuela sabática que estuvimos estudiando esta semana, los dos argumentos principales del apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, que estudiamos hoy, que lo repasamos. Uno, ¿cuál era? Las dos vías de comunicación que él presenta. Uno es el testimonio personal. Yo lo vi, a mí no me lo contaron. Yo estuve ahí en el monte, yo fui testigo. Pero está el otro vehículo también. ¿Cuál es? La palabra. Pero hermanos, este primero es el que yo quiero señalar. No podemos dar testimonio, no podemos ser testigos, contar algo, si no lo hemos experimentado. Si lo hacemos, somos actores. El actor, hermanos, yo quiero subrayar esta expresión, ya lo estudiamos en otro momento con respecto al concepto de hipócrita. Recordemos, hermanos, es cierto, hoy tiene un significado peyorativo, pero no lo tuvo antes. El hipócrita era el actor que usaba una máscara para representar obras teatrales antes de la historia de Cristo. Tanto en el teatro como en la comedia griega, los actores eran con máscaras. Y entonces, al simular el odio o el amor, pues usaban máscaras respectivas. Y entonces allí la gente del teatro pues miraban allí a sus actores representando la comedia escrita por algún famoso escritor. Eran los actores a los cuales llamaban hipócritas. La palabra en sí, hermanos, se compone de dos términos y que significa que se expresa, que responde por debajo de una máscara, es como se está representando. Y los actores modernos no usan máscara, ellos lo hacen tan bien que uno mira cierta película, pero ese es un pastor, pero eso es tremendo el hermano. Yo le dije, hermanos, que alguna vez me agradaría que viéramos, quizás fuera de la puesta de sol, para que aprendamos todos, y si no, la pueden mirar ustedes en sus lugares, la película evangélica llamada A Medias Tintas, que algunos ya las habrán visto. El argumento es de la experiencia de una iglesia X, evangélica. Su pastor, sus miembros, y hermanos, ustedes miran allí, todos son actores, pero parece una iglesia real. Entonces, si yo voy, de paso, uno de los pastores allí de la ficción, habla tan bien de Cristo, tan bonito como lo presenta, que si yo lo viera por acá, le preguntaría, mi hermano, yo lo escuché a usted en la película, ¿usted me puede hablar de Jesús, darme una exhortación porque estoy decaído? No, él es un actor. ¿Se entiende? En consecuencia, hermanos, si yo voy a dar un testimonio, yo tengo que vivirlo, no ser un actor. Tengo que tenerlo adentro. Y ese actor que lo hace muy bien. E incluso al otro, el opuesto. Yo no podría hablarle decir, usted pastor, mire lo que hizo. No, yo no soy pastor, fue una ficción. Hermanos, veamos en este versículo qué importante es. Otra vez vamos a repasar San Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o ramitas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano seco, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Eso, hermanos, es la rica savia que va penetrando por toda la raíz. Anoche estudiábamos la planta del olivo y había una raíz y hay una savia que va corriendo por dentro. Las palabras que van corriendo. Dice acá 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Si apreciamos, hermanos, la fuerza del versículo, Dios quiere frutos. Pero déjenme contar lo siguiente. Esta es una experiencia basada en este texto que le pasó en la iglesia. El anciano, pues, llama a un pastor a la distancia, le dice: pastor, queremos invitarlo a predicar. ¿Cómo no? ¿Tiene algún tema en especial? Sí, pastor, mire, sabe que en nuestra iglesia tenemos hermanas jóvenes, y que están llevando cierta indumentaria que no está correcta, no está adecuada. Si usted pudiera predicar un sermón al respecto, así las hermanas jóvenes vienen mejor vestidas. Está bien, hermano, acepto la invitación, para tal fecha estoy allá. Y efectivamente, llegada la fecha, el pastor entra, era una visita, predica un sermón sobre Juan 15. Y entonces los hermanos a la salida pues van saludando, y el anciano en particular, que lo había invitado, le dice al pastor: pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Con lo que le pedí. ¿Usted qué me había pedido? ¿No recuerda? Le dije yo un sermón sobre la indumentaria de las hermanas. Y el pastor le dijo: hermano, ¿dónde estuvo usted? Yo prediqué de eso. No, pastor, fue San Juan 15. Y otra vez, hermano, ¿dónde estuvo usted? Voy a invitar, hermanos, a que leamos qué importante es que, conectados a la vid, al tronco, a la planta, al fruto después, porque muchas veces peleamos por el fruto. Pero un fruto, hermano, de una rama que está descolgada, quebrada, no produce fruto. Aquí la esencia es conectar a la planta, que viva con la planta, para que entonces miremos el fruto que todos anhelamos. Lo dice San Mateo capítulo 7. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol dará buenos frutos, pero el árbol malo da lo que es su naturaleza. Y hermanos, un buen árbol, todos queremos ser buenos árboles, para que en consecuencia aparezca el buen fruto. ¿Cómo se da? Jeremías capítulo 17. Mientras se contrastan a ambos creyentes, hijos del pueblo de Dios, vamos a leer el primero, el negativo, para hacerlo por contraste con el que nos interesa. Versículo 5, y el que nos interesa está en el 7. 5 y 6 entonces, el ejemplo negativo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne humana, por su brazo o apoyo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El contraste ahora. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como, y fíjense, hermanos, ese árbol bueno que Jesús había dicho que dará buenos frutos, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene, ya sea ni el calor, la hoja siempre estará verde, el año de la sequía no se fatiga, sino que siempre va a dar fruto. Notamos, hermanos, que gracias a esas aguas que bañan las raíces de ese árbol, alimenta el árbol. La vida del árbol depende de esa humedad. Las raíces chocan con el agua, de la humedad, de esas aguas, corriente de aguas, y entonces va subiendo. ¿Qué produce? La hoja siempre estará verde, y aunque venga la sequía, venga el calor, aguanta, y siempre dará fruto, excepto cuando se quiebra la ramita, entonces se va secando. La invitación, mis hermanos, es reconectarnos con el Señor, cada uno. Y esto es algo muy privado, muy personal, que en nuestra oración podamos decirle al Señor: Señor, yo sé que estoy criando cierto vástago externo y me está restando fuerza. Ese es en el caso de aquellos que están conectados para que el Señor lo poda, lo pula.
y te pido que me ayudes, tengo que cortar con esta práctica que tengo. Me debilita. Y hay ciertas prácticas, hermano. Ustedes pueden saber cada cual lo suyo. Ayúdame para tomar fuerza. No quiero hacerlo. Para reforzar este espíritu de consagración. En las mañanas temprano, ayúdame a tener el hábito. Ni bien me despierto allí a arrodillarme, allí medio somnoliento, tener mi oración. Que sea un hábito. Mi lectura de la Biblia inicial en el día. No en la noche. Porque en el día, hermanos, recibimos inspiración de la lectura que tengamos y marca el rumbo de pensamientos y de acción durante el día. Mientras que en la noche, hermanos, ya hemos hecho toda actividad y en la noche recién tenemos algo ya que más bien es casi como que un saludo a Dios cuando de entrada al comienzo fuera mejor. Eso es un hábito. Las oraciones y las lecturas iniciales durante el día. Hay hermanos que participan en los cultos de oración por teléfono. Quiero decirles, hermanos, que en días más vamos a organizar un grupo con WhatsApp. Yo tengo uno, pero voy a abrir otro, con el estudio bíblico que sí recomiendo. Las hermosas enseñanzas de la Biblia de 169 temas. Ya están los archivos, para que los podamos recibir uno por día. Y cada archivo trae como 3 páginas o 4. De pura pregunta y respuesta bíblica. Pregunta y respuesta bíblica. Y la respuesta bíblica completita aparece en bastardilla, itálica, para distinguir qué es la pregunta, cuál es la respuesta exacta. Y tenemos nuestro estudio. Por supuesto, no dejar de leer la Biblia en sí, impresa, pero tenemos en el celular, si quienes no andan con el celular. Es una forma de leer todos los días. 169 temas, hermanos. Es un universo de versículos y de información que lo tenemos en el celular diariamente. Si queremos, participamos de esto. Esto es alimentar la savia por dentro. Palabra de Dios que entra en el corazón. Quienes llevan así estos grupos de oración por teléfono a cierta hora de la mañana y se comunican con los hermanos. Otros dirán, mira, yo estoy cansado. No, pues está bien, no, es una invitación. Hay quienes lo hacen, adelante. Y quienes lo hacen de otra manera, adelante, con tal de hacerlo. Esto para aquellos que tienen muchos tronquitos que hay que ir puliendo. Pero ¿qué hacemos con aquel que se ha desgajado? ¿Se entiende? Ese es otro, que se ha cortado y el fruto está seco. Recordemos, mis hermanos, que el Señor, si miramos San Juan 15, ¿cuál es el principal interés de nuestro Dios? ¿Alguien puede decirme en una sola palabra? ¿El principal interés de Dios? Hay un interés, hermano, la palabra clave, lo va a repetir Jesús con frecuencia. Y eso resume todo, conectados, unidos. Fruto. Es así, hermanos. Pastor, eso es salvación por obras, hermanos. Es natural que al estar conectados, unidos, el fruto aparezca. Y entonces Dios apunta al fruto. Quiero ver fruto. Ok, Dios, ayúdame, yo ando mal. Tengo mucho tronquito que me quita la fuerza de la planta principal. La tengo que podar. Me he desconectado, tengo que conectarme otra vez. Y el fruto va a aparecer. Fruto lindo, hermano. Que fue lo que aquel pastor intentó enseñar. A estar unidos en San Juan 15 con la vid. El fruto aparece. Y recuerden que la petición era por cierta indumentaria. Pues el fruto aparece. Te digo más, hermanos, para ir terminando. Tú eres papá, tú eres mamá. Razona un poquito. Y tú ves a tu hijo o a tu hija, quizás adolescente, en cierta etapa de la vida joven, en que tú influyes todavía. Pero aquí que tu hijo o hija es un poco remolón. Y tú dices, hija, por favor, otra vez, ¿por qué te revocas, te pintas, tantos collares, lo que fuera, hermano? Y tú como papá o mamá dices, hija, o tú ves al muchacho, que ahora vas a empezar con tatuajes. Ay, papá, empezamos ya. Pero hijo, imagínate una situación. Y búscale cualquier otro ejemplo. El principio es lo que vale. ¿Tú qué haces? ¿En qué te preocupas? Ok, tu hijo es similar a un árbol. Acuérdate de la parábola, tanto de Mateo 7 como de Juan 17. Es un árbol. Como árbol tiene sus respectivas raíces y como árbol va a dar sus ramas y eventuales frutos. Pero aquí que los frutos que tú miras es,
mi hija, la forma en cómo anda ella, las amistades que busca. Mi hijo, mírale cómo está. Son frutos que como papá y mamá no te agradan. ¿Sí? Tú tienes fundamentos. ¿Qué hacemos? Algunos papás andamos haciendo ¿qué? Poda. ¿Ok? Perdóname, hija, pero yo así no puedo. Tú me llegas a las 1, 2 de la mañana y tú todavía eres adolescente. Yo te he dicho a tal hora, esto no va más. Yo te corto ahora y ya no más celular y cosas. Hermano, estoy tratando de sacar ejemplos. ¿Ok? Ahí va la poda. Entonces el fruto se corta aquí, se corta allá. Entonces no hay más ni salida con tus amigas, no hay más celular. Tú que me andas haciendo tus amigotes ahí que, en fin, te corto aquí y te corto allá. Es casi la típica reacción que hacemos los papás y mamás. ¿Es correcto, hermanos? La hermana dice amén. ¿Es correcto? La hermana Claudia ya le atinó, hermanos. Voy a pedirle a Claudia. Ven, Claudia, por favor. Ven. No, pastor, ya. No. Hermano, ella le atinó. Y es la ventaja de estar más cerca para captar mejor. Ven, Claudia, sí, ven. Es la esencia de este tema, hermanos. Así que algunos dijeron amén a andar recortando los errores que nuestros hijos cometen. Muchas veces los papás van a lo externo, pero no van a la raíz del problema. Y es lo mismo cuando se tiene un árbol en casa que no da buen fruto, lo podan, le ponen fertilizante, tratan de evitar las plagas, pero nunca van a la raíz y lo podan y hasta a veces en un arranque de coraje son capaces hasta de secar el árbol, pero nunca se les ocurre ir y revisar qué hay en la raíz. O dicho de otra manera, hermanos, sanear la planta. Quédate, ya vamos a estar. Sanear la planta. Y se la sanea, ¿dónde, hermanos? En las raíces. Por lo tanto, como papá y mamá, trabajemos con las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Cristo. Hermanos, hagamos que nuestro hijo conozca de una manera atractiva. Busquemos la manera, así, dialogando, mirando imágenes. Allí está la creatividad de un papá y de una mamá, que mire allí a Jesús, no del modo religioso como a veces lo hacemos, doctrina y los reglamentos, no, hermanos, hay otras maneras. Muy bien, aquí Claudia me hace recordar el libro que se recomienda para las mamás con hijos jóvenes, Conducción del Niño, cómo guiar a un niño. Hermanos, hoy miramos las criaturas que pasan aquí al frente y estimular a los niños. Bien, Davidcito, respondiste bien. Y el niño, hermanos, en cambio el reproche. Tú nunca le atinas. Bueno, ¿hasta cuándo te voy a insistir? ¿Notamos la diferencia? A veces cometemos errores, hermanos. El libro nos puede ayudar para que ese niño siempre quiera avanzar. Termino, hermano, diciendo que como testimonio personal, yo estoy feliz con mi hijo Josué sirviendo allá, pero cuando era niño, papá, ¿qué vas a decir ahora? Cuando era niño, hermanos, tenía sus trabas para la escuela, para memorizar, hasta que una maestra, cuando fuimos a hablar con la maestra, ella usó una palabra que le modificó su historia. Mire, su niño se hacía así, pero él es un balazo. Hermanos, tratemos de dar palabras de aliento. Ese árbol que tiene que ser saneado, no es tanto por acá. Por supuesto que coincidimos. Los frutos no dan buen olor, todos coincidimos. Pero hermanos, el método del fertilizante, plaguicida y andar con la tijera podando, trabajemos con las raíces. Esa es la historia de la vid. Jesús es la vid, es las raíces, es las aguas, nosotros las ramas, siempre conectados con Él. Daremos los frutos que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén. Arrodillémonos, hermanos. Vamos a buscar a nuestro Señor. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por esta bella parábola de Juan capítulo 15. Nuestro Dios nos da una instrucción profunda que asombraría a los reyes y a las naciones, como vemos profetizado en Isaías 52:15.
Y Jesús, usando de una planta tan simple y común y a la vez tan rica en significado, nos enseña qué importante es estar siempre conectados a la vid, en una relación vital, no resquebrajada, porque el fruto se va secando hasta que la planta finalmente, aunque penda del árbol, puede estar muerta. Oh querido Padre, gracias porque nos enseñas a buscar el rostro de Jesús fielmente, a confesarnos delante de Él porque somos débiles, cometemos nuestros errores, tenemos nuestras debilidades, pero vamos al Señor y te pedimos que nos aceptes nuevamente, que perdones nuestro pecado personal. Ayúdanos, oh Dios, a luchar contra esos tronquitos adicionales que aparecen al costado del tronco principal, que le restan fuerza para que tú los podes. Ayúdanos a eliminarlos para que todo el vigor venga en dirección a esa planta y pueda dar abundante fruto como es la voluntad de nuestro Dios. Oh querido Padre, pedimos tu bendición para todos los hermanos que estuvimos presentes en la distancia también, que tú nos guardes, que seamos el pueblo que tanto anhela nuestro Dios para este tiempo de la era final. Nos encomendamos en tus manos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.